Hola, muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Es un placer de nuevo tener otra emisión de Frente a Frente. Y como sucede todas las mañanas, con distinguidos invitados. Hoy tendremos aquí en el set del programa al exdirector de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y exfiscal general costarricense, el doctor Francisco Dalanese, con quien ya conversaremos, ya lo presentaré a ustedes, e igual con Ana Silvia Monzón, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Guatemala, que también ya está en nuestro set. Pero yo solo quiero plantearles algo, para que vayan entendiendo las personas que tenemos hoy aquí. ¿Qué les parece a ustedes esta figura? ¿Qué perfil se hacen ustedes cuando les digo que el exfiscal costarricense que tenemos hoy, cuando era jefe del Ministerio Público de Costa Rica, encabezó las investigaciones en contra de los expresidentes Rafael Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría? ¿Cuántos fiscales o exfiscales, en Honduras a excepción de uno, aunque usted no lo crea, autorizó una investigación contra el expresidente Carlos Roberto Reina, Edmundo Orellana Mercado? Pero recuerde usted cuántos exfiscales o fiscales, atendiendo al Estado de Derecho y a su compromiso con el Estado de Derecho y a la esencia del Ministerio Público en cualquier país del mundo, investigan a expresidentes. A presidentes es más difícil, pero ha habido casos. Pues la figura que tenemos hoy aquí, en Frente a Frente, es un centroamericano nacido en Costa Rica, valiosísimo. Encabezó las investigaciones en contra de los expresidentes Rafael Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. En Guatemala, dentro de la Comisión Internacional contra la Impunidad, en ese país, presentó el informe de jueces de la impunidad en noviembre de 2012. No solo es formación académica, no solo es compromiso social, no solo es respeto a su profesión, también hay valor para ser coherente con el objetivo social y jurídico que él tiene. En noviembre de 2012 presentó el informe de jueces de la impunidad. Si no ha entendido qué es esto, denunció ante el Ministerio Público como director desde la CICIG, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, a 18 jueces por fomentar la impunidad y favorecer con sus resoluciones a grupos criminales y corruptos. No solo inicia la investigación cuando era fiscal de su país contra 2 expresidentes, sino que cuando se le delegó la responsabilidad de la CICIG en Guatemala, presentó ese informe contra 18 jueces que fomentaban la impunidad y favorecían con sus resoluciones a grupos criminales y corruptos. Bueno, a tal grado que el expresidente Alfonso Portillo, que fue extraditado y que ha sido juzgado por lavado de dólares, ¿saben cómo reaccionó a ese informe que presentó Francisco Dalanese, el doctor Francisco Dalanese? Tachó a Dalanese de cobarde e incapaz y fascista por según él no presentar pruebas al momento de señalar los jueces. No tengo por qué hacerle la pregunta, porque la respuesta será obvia. Usted no es fascista. Por supuesto. Bueno, aparte del doctor Dalanese, hoy tengo aquí, como les decía, a la doctora Ana Silvia Monzón, de la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales de Guatemala. Bienvenida. Es un placer tenerla a usted. Gracias. Doctor, igualmente. Es un placer tenerla. Muchas gracias. Hoy estoy viendo la primera plana del Heraldo. 100 visas cancela Estados Unidos de América. Se suprimieron recientemente por corrupción. Esa es la versión periodística del Heraldo. Ya cuando la Embajada de Estados Unidos de un solo le cancela 100 visas a ciudadanos de un país, es que hay problemas de corrupción en ese país. ¿O no sucede esto en Costa Rica, doctor Alanese? Bueno, yo sé que cancelan visas. Nunca me he enterado que cancelen esa cantidad de visas y por ese motivo, pero supongo que habrá casos. Habrá casos en que por esas razones se habrá cancelado alguna visa. Lo que pasa es que no ha trascendido. Bueno, aquí no trascienden los nombres, pero las cantidades sí trascienden, y con frecuencia. 25, 30. Ahora, creo que este es el número mayor de cancelaciones de visas simultáneas que ha hecho la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, a excepción, y aquí no recuerdo el número, cuando los problemas políticos de junio de 2009, que creo fueron menores a las 100 visas que según el Heraldo ha cancelado la Embajada de Estados Unidos aquí en Honduras. ¿Qué problema el de la corrupción, doctor Alanese? ¿Qué problema el de la corrupción? Mira cómo estamos nosotros, jóvenes indignados, manifestaciones, mañana habrá una mega manifestación, los jóvenes hondureños indignados, acuerpados por la clase media del país sobre todo, exigiendo una comisión internacional contra la impunidad en Honduras. ¿Sabe por qué? Porque este país se hartó de la corrupción, se hartó. No hay hondureño, joven, adulto, que no esté harto de la corrupción, pero sobre todo frustrado e impotente, porque durante tantos años aquí no se castigó la corrupción. Empresarios políticos coludidos, y me va a disculpar el término, doctor, mamando de la teta pública, porque una gran cantidad de negocios donde prevalece la corrupción son dineros del presupuesto público. Claro, no es un fenómeno exclusivo de Honduras, entiendo. No es que los centroamericanos seamos genéticamente corruptos. Hay corrupción en Estados Unidos, hay corrupción en Francia, en España, en Sudamérica, en África. Es un fenómeno que ataca a todas las sociedades. El problema no es que exista la corrupción, es que haya una capacidad de respuesta institucional para poder primero prevenirla, evitarla, y si se llega a cometer, perseguirla y castigarla. Esa es la cuestión. Ahí cada país tendrá que ver si tiene la fortaleza institucional para encargarse de esos fenómenos o si tendrá que pedir ayuda externa. Y por los estudios e investigaciones y experiencia acumulada, ¿cuáles son los factores para que en nuestros países, especialmente en el nuestro, históricamente, la corrupción no haya sido castigada? ¿Dónde está el talón de Aquiles? ¿Dónde está el verdadero problema? Mire, yo creo que en el caso de América Latina hay una situación histórica. Cuando Nicolás de Obando fue nombrado gobernador de la Española, traía como orden respetar la religión de los indígenas, no esclavizarlos, pagarles un salario, y a lo que vino fue a establecer la mita, la encomienda, la esclavitud, y respetar su religión, no pagarles un salario y a desobedecer las órdenes de la reina Isabel. Y esto se le ocultaba, por supuesto, a la reina. Una vez que la reina desaparece, pues se institucionaliza toda esta corrupción, y luego los criollos y los españoles que habían venido a representar al rey, lo que hacían era robarse los impuestos, de manera que esto tiene una raíz histórica muy larga, y hay que extirpar eso de la idiosincrasia latinoamericana, pero eso ha sido, digamos, la cotidianidad desde que estábamos en época de la colonia. ¿Es genética? No creo que sea genética, es un asunto de sistema. Pero como le decía, hay grandes escándalos de corrupción en Francia, en España. Si ustedes estudian la corrupción en Francia, ha habido casos como el caso Elf,
que al punto que la jueza tuvo que irse a vivir a otro país, la jueza de instrucción, y vamos a encontrar ejemplos en todo el mundo. El asunto es, bueno, en el Imperio Romano había corrupción, se cayó por corrupción. Esto no es un tema ajeno al ser humano. El asunto es que en el Estado de Derecho tiene que haber la suficiente solvencia para enfrentar el fenómeno y poderlo castigar. Siempre habrá quien se salve, siempre habrá quien se salga con la suya, igual que hay homicidios que no se resuelven, igual que hay delitos contra la propiedad, muchísimos que no se resuelven, pero el Estado tiene que estructurarse de tal manera que pueda tener capacidad de respuesta y satisfacer primero la legalidad y algo muy importante, y es el sentimiento del pueblo que está esperando que sus gobernantes apliquen la ley. Doctor, solo permítame unos minutos con el permiso de la doctora, pero es que yo quiero crear las condiciones en el país, en este momento, con la presencia de ustedes, y debo decirlo con todo respeto, especialmente con la presencia del doctor Alanese, para que luego juzguen con objetividad lo que él nos tenga que decir de la CICIG en Guatemala, lo que él nos tenga que decir de la corrupción, lo que él sugiera, lo que él proponga personalmente. Quiero crear las condiciones en que conozcan la figura con quien estoy conversando, para que después ustedes, de uno u otro lado, sean capaces de juzgar con objetividad. Lo primero, no siempre se enjuicia a expresidentes en Centroamérica. ¿No es así, doctora? Así es. No siempre se enjuicia. Yo creo que si no existe la CICIG en Guatemala, no se hubiera dado. No se enjuicia a Portillo, ¿verdad? Me parece que no. Yo quisiera también agregar a la pregunta que estaba usted planteando anteriormente, que la corrupción, claro, tiene que ver con las instituciones y con la fortaleza y que haya una prevención y la suficiente fuerza para castigar, pero también tiene que ver con la permisividad social, es decir, que también hay una tolerancia, ¿verdad? Usted también lo planteaba al inicio, hay empresarios coludidos y también de otros sectores, ¿verdad? No solo los empresarios, y se va generando entonces una cultura de la corrupción, en la cual desde los hechos más pequeños y cotidianos están enmarcados en esa tolerancia social. Entonces me parece que lo que tenemos enfrente es muchísimo más enraizado, que ya lo planteaba el doctor Alanese, tiene unas raíces históricas, pero que se va reproduciendo en la medida en la que no hay realmente, primero, una construcción de ciudadanía. Y eso ha sido muy difícil en nuestros países. Es decir, con una sociedad inactiva, indiferente, pasiva, conformista, es caldo de cultivo ideal para que la corrupción se fomente. Claro, pero es que ese conformismo también es creado, también es fomentado, también desde las autoridades estatales que tendrían, por lo menos en la Constitución de Guatemala, hay una responsabilidad del Estado para crear ciudadanía. Pero no es tampoco que las personas por sí mismas sean conformes. Me parece que muchas veces las personas quieren expresarse, pero hay represión desde la más sutil hasta el asesinato. Venimos de sociedades de conflictos muy serios, nuestro país, una guerra de casi 40 años, 200,000 muertos, 45,000 personas desaparecidas. Eso es una cuestión que permea la sociedad y que por supuesto hace que las personas tengan temor de expresarse. Entonces ese conformismo, digamos, creo que también hay que analizarlo con más profundidad, porque no es porque las personas sean así, sino es porque las condiciones no están dadas. Muy bien, muy buena reflexión. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Ya voy a aterrizar para entrar en la materia de lo que ustedes hacen en el país en este momento. No es la primera vez que usted está aquí, ¿verdad, doctor? No, yo lo recuerdo que ha venido ya varias veces. Bueno, aquí en Honduras, y no es que sean santos, impolutos, nunca un presidente ha estado en la cárcel. Nunca. Que yo recuerdo, y tengo ya 40 años de hacer periodismo,
Yo nunca he visto a un presidente en la cárcel. Sí he visto algunos juicios, pero luego son sobreseídos. Y por favor, solo permítanme recordar la historia y narrarla objetivamente, sin que nadie colija que yo estoy denunciándolo. Para comenzar, ni siquiera he mencionado nombres. Lo que sé es que nunca un presidente ha estado aquí en la cárcel. Y no por santos, y no por impolutos, sino por el sistema. Y aquí es donde quiero aterrizar ya con el doctor Alanese. ¿Qué condiciones deben haber en un país para que la justicia le caiga a todos por igual? No importa si fueron presidentes, no importa si fueron ministros, no importa si son los hombres y mujeres más ricos, no importa si han sido las consortes, las amantes o las esposas de los presidentes. ¿Qué condiciones debe reunir un país para enjuiciar a los expresidentes o a cualquier otra persona, no importa su estatus económico, social y político, como sí lo hizo el doctor Alanese, que encabezó las investigaciones en contra de los expresidentes Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría? Rodríguez sigue en la cárcel, ¿verdad? No, el señor Calderón está se le dio un beneficio de ejecución condicional y el señor Rodríguez Echeverría está la apelación está en segunda instancia para resolverse. ¿En este momento nadie está en la cárcel? No, guardaron prisión preventiva, pero luego ya fueron liberados. ¿Recuerda Rodríguez cuando no pudo seguir en la OEA? Sí, señor. Y llegó a Costa Rica. Aquí lo transmitimos en directo. Aquí vimos todo eso como un ejemplo, como un referente de un país que aún y con sus problemas trata cada día de posicionarse como Estado de Derecho. Pero vamos a la pregunta: ¿qué condiciones debe reunir un país para hacer lo que usted hizo en Costa Rica en cuanto a seguir las investigaciones contra los expresidentes? Mire, yo creo que de alguna manera es injusto para el equipo de trabajo que se diga que yo fui el que realizó ese trabajo. Hubo muchas manos, ¿verdad? Pero para que un país pueda acometer grandes procesos contra imputados poderosos, porque hay que tener claro que la corrupción siempre está asociada al poder, y eso es lo que genera la impunidad. El que tiene el poder se garantiza o quiere garantizarse no ser juzgado, no ser sancionado. ¿Qué tuvimos en Costa Rica que nos favoreció? Primero, un ministerio público independiente. Al fiscal general en Costa Rica lo nombra la Corte Suprema de Justicia, y como los magistrados son vitalicios, tienen un desarraigo de partidos políticos que es muy importante. ¿Y a los magistrados quién los nombra? Y el Congreso, pero prácticamente ad perpetuum. Entonces, una vez nombrados, se desligan de todo vínculo político. Pero los asocia a la sociedad costarricense, que a esos magistrados que nombra el Congreso llevan una línea política, ideológica. No, porque en general se nombra jueces de carrera, en general. Y los jueces de carrera tienen que ser apolíticos. Y en el momento en que haya alguna vinculación política, se despide al juez. De manera que hay una corte más o menos aséptica políticamente hablando. Eso le permite al fiscal general, que a quien rinde cuentas es a esa corte, actuar con una independencia importante. ¿Y al juez quién lo despide si comete algún ilícito? ¿Al fiscal? La Corte Suprema también. Al fiscal, claro, al fiscal la Corte Suprema, porque es la que lo nombra. ¿Y al juez? Al juez la Corte también, la Corte a través de la Inspección Judicial. Pero, digamos, una fiscalía independiente, como un fiscal que puede tomar las decisiones con independencia, un equipo de fiscales de carrera profesional, y a su vez una policía técnica judicial que no le responde a la clase política, como un director, que en aquel momento fue don Jorge Rojas, absolutamente comprometido con la causa, y esta policía con los peritos de carrera, no son policías que los cambian cada 4 años, no, son policías de carrera con muy buenos salarios, muy buen sistema de jubilación, de manera que encontramos los auditores forenses que hicieron la gran tarea de seguir la ruta del dinero y suministrarle a la Fiscalía las pruebas adecuadas para llevar estos casos a juicio y que se generaran las condenatorias.
Quiero señalar también que hubo un factor de oportunidad, y fue el atentado a las Torres Gemelas, porque en ese momento los Estados Unidos prácticamente que obligan al mundo a levantar el secreto bancario, y eso permitió hacer investigaciones en muchos países para seguir esa ruta del dinero. El Congreso de la República, cuando inició esto, le otorgó al Ministerio Público recursos extraordinarios, una gran partida de gastos confidenciales para la Fiscalía General, para poder enviar a los fiscales a distintas partes a recabar información, de manera que cuando yo digo que es injusto ese mérito se me atribuya, en realidad yo lo pienso así, es un mérito institucional. Hubo abogados incluso el partido que gobernaba en aquel momento era el partido de los expresidentes, y sus diputados nos dieron los recursos para hacer las investigaciones. El presidente de la República, don Abel Pacheco, no obstruyó absolutamente nada, y la Corte, los casos no habían terminado, y cuando se venció mi periodo de 4 años como fiscal general, la Corte me reeligió con los mismos votos con que me había elegido 4 años antes, lo que significaba que le daba que bautizaba a la gestión del Ministerio Público. Y creo que aquí sí hubo una respuesta de Estado, una respuesta institucional importante, por supuesto, con los críticos, los enemigos, todo lo que se granjea uno por estar en esas lides, pero yo sí creo que hubo una posición de Estado con relación a estos casos. Pero eso solo se logra cuando hay autoridades independientes, cuando hay una policía absolutamente independiente, que no le obedece a las órdenes de los políticos, sino a lo que dicen las pruebas. Y esto es lo que marca la diferencia. Con policías inamovibles, con fiscales inamovibles, con jueces inamovibles, que no tienen por qué temer que si condeno me pierdo el trabajo, si acuso pierdo el trabajo, si la policía me daba las pruebas perdían el trabajo, sino que todo el mundo cumplía sus funciones con absoluta independencia y seguridad en cuanto a la estabilidad en el empleo. ¿Quién está notando? ¿Quién está notando aquí en Honduras esto? ¿Alguien está escribiendo lo que nos está diciendo el doctor Alanese? ¿Alguien se ha ocupado de agarrar un lápiz y un papel o tiene su computadora ahí? ¿Ya sacó el Word? ¿Quién está notando esto? Para que no se olvide, desde la superestructura del Estado y de los que quieren ver una Honduras diferente, ¿quién está copiando? No lo memoricen, no confíen en su memoria. ¿Quién está en este momento hasta con las comas escribiendo cómo es que funciona Costa Rica? Ahora, cuando yo dije y ensalcé y exalté su figura, es porque con un fiscal corrupto esto no pasa. Bueno, al final el asunto es de personas. Lo que pasa es que si usted tiene unos fiscales, un consejo fiscal al que también le tiene que responder, que son sus subalternos, y es gente de carrera y que usted no la puede quitar por capricho, sino que están ahí y se quedarán toda la vida ahí, y usted les tiene que dar la cara, tiene que cumplir también. Y eso es parte de la estructura interna del Ministerio Público. Y recuerda que también no solo lo exalté, sino que dije qué condiciones hubo en Costa Rica para materializar eso contra mucha gente con poder y contra 2 expresidentes. Ahora me doy cuenta por qué Costa Rica funciona diferente al resto de Centroamérica, entre otros factores, porque no es lo único lo que nos ha relatado aquí el doctor Alanés. Y nos damos cuenta, doctora, nos damos cuenta porque en Costa Rica las cosas funcionan un poco mejor que en el resto de Centroamérica. Un fiscal electo por los magistrados de la Corte de carrera, apolíticos, para siempre hasta que se mueren, policía igual, técnica, fiscales igual, nombrados hasta que se mueran, a no ser que cometan un acto de corrupción. O se jubilen. O se jubilen. O se jubilen. A no condenarlos. Aquí no se trata de venir simplemente a exaltar a los ticos, pero estas son cosas claras porque allá las cosas funcionan un poco mejor que en el resto de Centroamérica, ¿no le parece, doctora? Por supuesto, pero también es el resultado de otra historia, ¿verdad? Generalmente cuando analizamos la situación de la región centroamericana, siempre el caso de Costa Rica es como el contrapunto, ¿verdad? Pero esto tiene que ver con su historia, cómo se fue construyendo
el Estado, cómo se fue construyendo la ciudadanía, cómo las desigualdades económicas, sociales, no son tan marcadas, no existen esas brechas tan lamentables como hay en Honduras y en Guatemala, que la concentración de riqueza es realmente un insulto, y eso ha permitido que se construyera en Costa Rica un estado de bienestar, e instituciones fuertes, como ya nos compartió el doctor Alanés. Y en contraste, ¿verdad?, en países como Guatemala, como Honduras, incluso como El Salvador, que ahora pues vive otras condiciones por otras, porque hay otros sectores, digamos, en el ejercicio del poder. Por ahí va Nicaragua también. Estaba leyendo un informe de Estrategia y Negocios de que un poquito de ricos en Nicaragua están concentrando la mayor parte de la riqueza en esa nación. Por ahí va. Por ese camino va Nicaragua también. Entonces estos 4 países comparten, digamos, compartimos una historia y la historia de unas estructuras tan desiguales y de instituciones que realmente no tienen estos contrapesos que hay que envidiarle a Costa Rica, ¿verdad?, porque es todo lo contrario. La elección de magistrados, magistradas a la Corte Suprema de Justicia no es independiente. De hecho, parte de la crisis actual coyuntural en nuestro país se dio desde el año pasado, cuando una magistrada valiente denunció, ¿verdad?, que había cierta intimidación, y lo que planteaba el doctor Alanés, allá en Costa Rica no se nombra a los magistrados, jueces, juezas de la manera que es en Guatemala, y de manera que los partidos políticos no intervienen de esa manera tan abusiva. Seguro que siempre está la tentación, pero hay los mecanismos para disuadirlos. Ese es el puntito. Ese es el puntito que yo creo nos debe explicar con mayor profundidad el doctor Alanés. ¿Cómo hacen para llegar a ese nivel de madurez, de compromiso social, de compromiso con el Estado, de evitar que la cuestión partidista y esos intereses pringuen la elección de los magistrados? ¿Cómo eludir, cómo evitar? ¿Cuál es el antídoto que toman los congresistas en Costa Rica? ¿O cuál es el medicamento del que se nutren? Créame que los congresistas no están vacunados, ¿verdad? Mire, el sistema es el siguiente: al magistrado de la Corte Suprema se le elige por un periodo de 8 años, pero a los 8 años es reelecto automáticamente si 2/3 del Congreso no vota por su caída. De manera que a veces se cumplen los 8 años y el Congreso ni siquiera pone el tema en agenda y automáticamente queda reelecto el magistrado. Han sido casos contados en que alguien del Congreso ha levantado la bandera para votar un magistrado, pero nunca se ha dejado de reelegir. Ahora, entonces no son puramente vitalicios. Pero nunca se ha dejado de reelegir un magistrado. Sin embargo, le tengo que contar que creo que fue en el 2012, venía la reelección del magistrado Fernando Cruz Castro, que es uno de los hombres más brillantes que tiene el país, y cumplió sus 8 años, se le comunicó eso al Congreso para que se pronunciara en el plazo de ley, y fuera del plazo hicieron una votación y no lo reelegían, pero fuera del plazo, y dispusieron que quedaba no reelecto. Y además hubo un mensaje de un diputado que dijo: esto es para que los magistrados comprendan que de aquí en adelante tendrán que hacer lo que quieran los diputados. Es decir, una invasión a la independencia de poderes. En aquel momento el presidente de la Corte Suprema, que el presidente de la Corte Suprema de Costa Rica también se elige y se sigue reeligiendo por todo el tiempo que él quiera para que haga una gestión prolongada. En Guatemala el problema es que es cada año, y entonces apenas va aprendiendo y ya se tiene que ir. Entonces, don Luis Paulino Mora, que en paz descanse, pronunció un discurso en Corte Plena que se llamó La Silla Vacía, y esto levantó a los sindicatos, a las asociaciones de trabajadores, no del Poder Judicial, del país, y hubo una manifestación
multitudinaria que marchó desde la Corte Suprema hasta el Congreso, y finalmente algún ciudadano formuló un recurso ante la Sala Constitucional que constató que la votación se había dado fuera de plazo y se restableció al magistrado en su puesto. Y esta ha sido, digamos, la más reciente lucha por la independencia de los jueces, pero que surge de la propia Corte Suprema, apoyada por todos los jueces del país, los fiscales, los defensores públicos, procuradores y la Asociación Nacional de Empleados Públicos, que es el sindicato más grande del país, que incluso podrían resentir que este magistrado hubiera votado algo en contra de los intereses de los trabajadores o lo que fuera, pero sí hay una conciencia de que para que haya jurisprudencia estable, para que haya un poder independiente, no pueden darse estos desmanes en el Congreso. Y entonces se volvió la situación a derecho, y por supuesto que ahora tenemos un Congreso que está muy comedido frente a la Corte Suprema, ¿verdad? Pero estas cosas son parte de los avatares políticos. No vamos a encontrar una estabilidad y que no haya luchas, ni que haya esa tentación de invadir las funciones de otro poder. Siempre las vamos a encontrar. El asunto es encontrar los remedios para solventar las situaciones favorablemente al Estado de Derecho. Solo recuerdo que hace unas horas, 2/3 partes, 9 o 10 de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia han emitido un comunicado cuestionando al Consejo de la Judicatura, porque es la que selecciona a los jueces, por estar respondiendo a intereses políticos y personales. 9 de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia están cuestionando a los concejales de la Judicatura y le han dicho al presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es quien preside el Consejo de la Judicatura, que pare los excesos del Consejo de la Judicatura. Yo no sé si el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es o que preside el Consejo de la Judicatura, puede parar los excesos de ese Consejo de la Judicatura, como se los piden sus colegas magistrados, si él es juez y parte ahí en ese asunto. Para comenzar, una asociación de jueces, de la más poderosa, ha criticado la manera como el Consejo de la Judicatura ha sancionado a dos jueces por supuestamente atrasar juicios. Miren ustedes cuántas diferencias se marcan de ese sistema al nuestro. Los dos somos países demócratas o democráticos. Pareciera que la única diferencia está en que allá los demócratas piensan de una manera y aquí pensamos de otra. Que allá los políticos, aún y con sus debilidades, piensan de otra manera por su país, y aquí los políticos piensan de otra manera. No nos separan ni 1.200 kilómetros por tierra con San José de Tegucigalpa. Miren cuánta diferencia. Claro, lo que dice la doctora, hay cuestiones sociales, históricas, que nos facilitan interpretar por qué unos y otros, tan cerca, hermanos, somos diferentes. Ahora, pero quiero que ahora nos diga cómo estuvo ese informe contra 18 jueces que fomentaban la corrupción y la impunidad. ¿Y sabe por qué estamos explotando esto primero con el doctor Alanese? Para que después, con lo que nos diga, no lo vayan a calificar de fascista, gobiernista, oficialista, traído aquí para detener movimientos sociales. Un hombre como este es un centroamericano del que nos debemos sentir orgullosos. Yo creo que su mensaje hoy debe calar en toda la sociedad, en todos los grupos, y ser interpretado de la manera más objetiva para empezar a reconducir y reconstruir el país, que en este momento es un pedacero de intereses, de ideas, de ideologías. Es lo que es nuestra patria en este momento, un pedacero de todo, donde no encontramos liderazgos que consensúen, que sean capaces de convencer, porque nadie cree en nadie en el momento histórico que vivimos. Y no podemos seguir así, porque vamos a la autodestrucción. Por eso están estas dos personas hoy aquí en Frente a Frente. Ya que somos incapaces nosotros de reconducir y construir el país, bueno, que amigos de Centroamérica nos digan cómo es que están construyendo sus naciones. Con todo y problemas,
pero con un relativo éxito en comparación con nosotros. Atentos a este frente a frente, que tenemos más y cosas muy importantes en este momento histórico. Ya regresamos a Frente, gracias a Banpaís, préstamos para microempresarios fáciles y sin garantías. Cuando tienes gripe con tos, tu cuerpo no se encuentra al 100%, ni para ti ni para los que te rodean. Toma Tapsin, gripe y tos. Las cápsulas moradas de Tapsin, gripe y tos alivian rápidamente, porque ya llevan el antigripal y jarabe contra la tos adentro. Tapsin, gripe y tos, de Tapsin, el experto en gripe. La gripe siempre empeora de noche. Toma Tapsin Noche, las cápsulas verdes que actúan rápidamente contra los peores síntomas de la gripe. Tapsin Noche y Tapsin Día, de Tapsin. Esto es para los que trabajamos duro, para los que nos piden una milla extra y en cambio damos dos, para los que hacemos una jornada de sol a sol y para los que decimos que nuestra recompensa es un trabajo bien hecho. Para los que trabajan duro, llegó el diésel bajo en azufre Texaco con Tecron-D, que protege de la corrosión y mantiene limpios los inyectores del motor para mayor potencia y mejor rendimiento. Diésel bajo en azufre Texaco con Tecron-D. Texaco. Hola, mi amor. Hola. ¿Qué comemos hoy? Pollo guisado combinado con esta será la mejor cena de sus vidas. Y ensalada con el toque de mamita que hará que se caigan de espaldas. ¡Wow! Consomé de pollo Maggi enriquecido con hierro. Nada más delicioso para tus comidas. Consomé de pollo Maggi. Haz del que comemos hoy la mejor pregunta del día. Tú y Maggi cocinan la felicidad. Para ti, que hoy trabajas dando todo tu esfuerzo y estás planeando tu futuro, tenemos el mejor fondo de pensiones en Honduras. En Ficosa Pensiones y Cesantías, disponemos de planes a largo plazo que te permitirán tener independencia, estabilidad y seguridad económica al momento de tu retiro. Toma el control de tu futuro. Entre más pronto comiences tu fondo de pensiones, más rendimientos obtendrás por tu dinero y disfrutar la vida que mereces. Llámanos, Ficosa Pensiones y Cesantías. Como tú ya conoces el sabor único de nuestros Big Dogs, en Circle K te damos varias opciones para disfrutar. Escoge cualquiera de nuestros Big Dogs y llévalo en combo con papas y refresco por 15 lempiras adicionales cada uno. O si lo prefieres, llévate 2 Big Dogs clásicos por solo 49 lempiras. Solo en Circle K, ¿qué más necesitas? Continuamos con Frente a Frente, gracias a Tiunsa, lo mejor para comprar. Alguien me ayudó a resumir lo que en las últimas horas en el país el doctor Alanese ha dicho. La impunidad es un problema que afecta a la mayoría de países latinoamericanos. Los sistemas operadores de justicia no sancionan a los que transgreden la ley, a los que violan los derechos humanos, a los que cometen actos de corrupción y se enriquecen ilícitamente. Sin duda, una generalizada impunidad es caldo de cultivo para multiplicar las manifestaciones de violencia, delincuencia y corrupción. Por eso es que la APJ, el Grupo de Sociedad Civil, el COIPRODEN, con el auspicio del Instituto Nacional Demócrata, han organizado en Tegucigalpa el Foro Regional Impunidad y Seguridad Ciudadana. La situación de impunidad en Honduras es dramática. Por ejemplo, en Honduras de cada 100 homicidios, solamente 4 llegan a juicio y reciben sentencia condenatoria. Es decir, tenemos en Honduras un nivel de impunidad del 96% en los casos de muertes violentas, una situación inadmisible. Un factor que evita tener éxito en el juzgamiento exitoso de los casos de homicidios es la falta de capacidad de investigación criminal. En Honduras, de cada 100 casos de homicidio, únicamente el 9% cuenta con expediente de investigación.
Sin duda, no contar con servicios especializados de investigación criminal es una limitación para que se presenten sólidos requerimientos fiscales ante los tribunales de justicia. Otro factor determinante que no permite un adecuado sistema desempeño de las entidades que integran el sistema de seguridad y justicia en Honduras es la politización de las mismas, la captura de muchas entidades a fin de estar al servicio de partidos políticos e inclusive de grupos empresariales. Si los operadores de justicia no tienen independencia, será difícil aplicar la ley sin privilegios y evitar la persecución política de sus adversarios. Esto se lo han captado al doctor Alanese. En Honduras se ha planteado como una solución a muchos de nuestros problemas instalar en el país una comisión internacional contra la impunidad como la que funciona en Guatemala. ¿Saben una cosa? Yo también estoy porque se instale en Honduras una comisión internacional contra la impunidad como en Guatemala. Yo también quiero eso. Aunque no satanizo la propuesta que nos ha presentado el presidente de la República. Ahora, hay que consensuar las dos propuestas, lo de los jóvenes indignados y la que ha presentado el presidente de la República. Buscar puntos de coincidencia y solventar el mecanismo con el que vamos a combatir la corrupción. Yo igual, yo estoy por la instalación de una CICI en Honduras, aunque claro, ¿por qué está aquí él hoy? ¿Por qué está aquí ella también? Para relatarnos con objetividad los pros y los contras. Él dirigió la CICIG en Guatemala. ¿Quién mejor que él para que nos diga qué tan conveniente es una instancia de estas? La fortaleza, las debilidades, que sugiera si le diría a su país, si su país fuera otro, solo con una CICI funcionamos aquí bien y cometeríamos la corrupción y la impunidad. De eso se trata, y esas son las preguntas que les voy a formular en los próximos minutos. Ella ha conocido de cerca el trabajo del doctor Alanese en Guatemala, porque él dirigió por varios años la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Así que por eso les decía, escuchemos el perfil de ella y de él para que luego juzguemos con las recomendaciones que nos hagan. Tuvo el valor y fue coherente con lo que le delegó Guatemala de presentar un informe contra 18 jueces que fomentaban la corrupción y la impunidad en ese país. Y me lo relata con brevedad, por favor, doctor Alanese. Bueno, al llegar a Guatemala, rápidamente detectamos que había corrupción en el Poder Judicial. El sistema es muy débil, los jueces son electos por periodos muy cortos, no tienen estabilidad en el empleo, no tienen condiciones de seguridad, no tienen buenos salarios. Y eso no quiere decir que todos los jueces de Guatemala sean corruptos, pero sí hay un foco de corrupción que ensucia toda la institucionalidad. Entonces se inició un proyecto, una abogada española que había trabajado en las acusaciones de los casos de las bombas de los ferrocarriles en España, fue una de las encargadas de recopilar información sobre actuaciones irregulares de jueces, no solo de jueces que habían resuelto contra lo que la CICIG quería, sino jueces de adopciones, jueces de otras materias, porque a veces se ha tratado de combatir este informe diciendo que eran los jueces que nos resolvían en contra. Esto no es cierto. Hay dos o tres cosas de jueces que resolvieron contra nosotros, pero hay otros que nada tenían que ver con lo que nosotros realmente estábamos haciendo, pero sí había corrupción comprobada. Se recopiló la información, luego esto se le dio a una consultora internacional que es la licenciada Montserrat Solano, hoy día defensora de los habitantes de Costa Rica. En ese momento venía de la Corte Penal Internacional como analista criminal. Ella sistematizó la información y finalmente tuvo un filtro con abogados de Guatemala y una abogada francesa, todos de la CICIG, y se produjo el documento final. No hay testigos, toda la evidencia es documental, de manera que no hay cómo negar lo que allí está. Por ejemplo, un juez que siempre que es el absurdo más grande, ¿verdad? Es un juez. Voy a hablar de 60, pero el número puede ser 55, 58, hablaré de 60 casos de adopción, 60 expedientes distintos, donde recibió 60 veces a la misma madre que entregó en adopción a sus 60 hijos, ¿verdad? Ese juez se le vincula a trata de personas y 60 prevaricatos.
Pero una vez que el informe llegó a la Corte Suprema, la Corte, con casos así de absurdos, así de evidentes, la Corte Suprema rechazó el levantamiento de inmunidad de los jueces porque no encontró méritos para juzgar a ninguno. Hoy día 4 de ese informe ya se les levantaron la inmunidad por otras razones. Pero, digamos, es un informe muy claro, no hay que buscar testigos, no hay que andar oyendo distintas versiones porque todo está documentalmente probado, con evidencia física que no miente, y ahí está. El informe se presentó, esto por supuesto que corporativizó a la judicatura, y eso significó también un golpe muy fuerte para la comisión, pero había que hacerlo, porque la comisión no fue para hacer amigos ni para compartir socialmente con nadie, sino para comprarse problemas, que es lo que tiene que hacer una fiscalía. Dicho lo que nos ha dicho, doctora Lanese, ahora vienen las preguntas en las que va a interactuar más la doctora Ana Silvia Monzón, de la Facultad Latinoamericana, del programa de género, Academia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Guatemala. Mis preguntas van a ser las siguientes. ¿Cómo se pide y quién la aprueba? Me estoy refiriendo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. ¿Cuánto tarda en su instalación? ¿Cuál es el ámbito de sus competencias? ¿Qué tipo de casos investiga? ¿Cuánto cuesta al año? ¿Cuál es su presupuesto y quién la financia? ¿Cuáles fueron los obstáculos que se encontraron en Guatemala? ¿Por qué estas preguntas? Para que los jóvenes indignados comiencen a ver desde varias aristas la CICIG y además analizar objetivamente la propuesta que se ha presentado y cómo ellos pueden pulir esa propuesta que ha presentado el presidente y tratar de tomar los puntos para desatascar esto que nos está ocurriendo. Honduras está exigiendo una comisión internacional contra la impunidad porque perdimos la confianza en nuestras instituciones, perdimos la confianza en el Poder Judicial, perdimos la confianza en el Ministerio Público, perdimos la confianza en los operadores de justicia y nos hartó la corrupción. Ya no la soportamos, ya no la aguantamos, pero es bueno que ustedes que conocieron a fondo y que conocen a fondo el funcionamiento de la CICIG en Guatemala nos aporten experiencias que nos permitan a nosotros reconducir todo este panorama social efervescente. Antes de ello, ya están las preguntas planteadas, me ha enviado un mensaje el vicepresidente del Consejo de la Judicatura. Ya le dije yo que quien preside el Consejo de la Judicatura es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y el vicepresidente es el que me ha puesto el mensaje, el abogado Teodoro Bonilla. Me dice, quiero aclararle que yo no he presionado a ningún juez porque ayer yo dije aquí que un juez de un tribunal de sentencia llegó a donde un sacerdote, a la iglesia donde estaba un sacerdote y le dijo, ahí un funcionario del Consejo de la Judicatura me está presionando para que yo condene por un caso a determinada persona. Yo creo que no hay méritos para condenarlo, pero me están obligando a que lo condene, a que emita una sentencia condenatoria. Viene el cura y me llama, Renato, aquí vino un juez a denunciarme esto. Y yo le dije, bueno, vaya, denúncielo donde Renato Álvarez. Y me dio el número del teléfono del juez y yo llamé al juez. Y el juez me dice, pero en este momento voy para donde otro cura, me dice. Y después lo llamo. Caramba, dije yo. Los jueces ahora tratan de solventar sus problemas con el sacerdote. Porque no encuentran justicia, los jueces no encuentran justicia. Entonces, el vicepresidente me envía este mensaje. Quiero aclararle que yo no he presionado a ningún juez para que condene a nadie. Lo que pasó fue que el juez pidió un traslado a otro cargo administrativo y el consejo resolvió trasladarlo. Nuestra función es administrativa, no de condenar a nadie ni mucho menos presionar a ningún juez. Qué triste e injusto que en este país uno quiere limpiar de corrupción de jueces y magistrados y en cambio lo que recibe es crítica de su medio de comunicación. La lucha no se valora, me dice el abogado Teodoro Bonilla. Que siga la corrupción entonces en el Poder Judicial. Y por último, me dice, Dios le dé sabiduría, hay mala fe, Dios lo ilumine y le dé sabiduría. Aquí yo solo hice un relato de lo que me dijo un cura. Yo no he mentido y no creo que el cura haya tenido mala fe. Solo
lo he dicho públicamente para reflejar cómo estamos. Pero cuando veo que hay 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que están reclamando que ese Consejo de la Judicatura perdió su norte, que está manipulando muchas cosas, si lo están diciendo 9 de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo no creer entonces en las denuncias? Para que miren el momento que estamos viviendo. La respuesta de la CICIG en Guatemala, inmediatamente después con la doctora Ana Silvia Monzón y el doctor Francisco Dalanese, exfiscal de Costa Rica y director de esa CICIG, por lo menos por 2 años, ¿no? 3 años. Suficiente información y experiencia para comentarnos eso. Ya regresamos con Frente a Frente, gracias a Claro. En Claro creemos que solo unidos lograremos nuestros sueños. Tu hogar inició como un sueño y ahora será realidad con el nuevo programa de crédito hipotecario de Ficensa Casa Plus. Gracias a la solidez y respaldo de Banco Ficensa, Casa Plus te ofrece distintos beneficios como tasas de interés preferenciales y competitivas para comprar, construir o mejorar tu casa. Avalúo gratis, preaprobación inmediata y rápido desembolso para que te puedas pasar ya mismo a tu nuevo hogar. Compra tu casa hoy con la mejor tasa del mercado. Encuéntranos en Facebook como Banco Ficensa. Vuelven a la colonia, ahora bajías de colores. Esto emociona a la familia de la colonia. Le pone color a tu mesa, esto nos pone muy felices. Volvieron las bajías, volvieron a la colonia. Volvieron las bajías, volvieron a la colonia. Acá te queremos, la colonia. ¿Tienes un proyecto innovador que utiliza tecnología y genera impacto empresarial? Dile sí al desafío. Inscríbete al Premio a la Innovación Tecnológica para desarrollarlo. Ficosa otorgará el capital semilla para los 3 mejores proyectos. El primer lugar recibirá 221,000 empiras, segundo lugar 111,000 empiras y tercer lugar 56,000 empiras. Además, recibirán capacitaciones empresariales por parte de Unitec. Encuentra las aplicaciones y requisitos en pit.unitec.edu. Concurso abierto hasta el 31 de julio de 2015. Patrocinan. El secreto para un pelo más joven es un ingrediente producido por las abejas, uno de los más concentrados de la naturaleza en vitaminas y minerales. La auténtica jalea real de Tío Nacho Antiedad comprobó clínicamente que ayuda a rejuvenecer el pelo. Siente tu pelo más grueso, con más volumen, más abundante. El secreto para un cabello más joven está en Tío Nacho Antiedad, el rey de la jalea real. Descubre Goicoechea Reafirmante, un plus de elastina y colágeno que ayuda a combatir la flacidez. Goicoechea Reafirmante. Los reportajes semanales de Porque Nos Importa los puedes ver desde tu computadora ingresando a www.televicentro.hn. Da clic en la sección de noticias, luego en la barra lateral derecha en Porque Nos Importa. Si deseas accesar desde tu dispositivo móvil, presiona en el menú principal Noticias y entra en el submenú Porque Nos Importa. Así tendrás acceso a toda la información de nuestra sección y a la videogalería. Continuamos con Frente a Frente gracias a la Arachi Compañía. Dale viaje a tu proyecto en un 2x3. Ana Silvia Monzón, debe seguir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. De hecho, han pedido una prórroga por 2 años. Ya son 3 prórrogas con esta, si mal no recuerdo. Así es. Bueno, yo creo que tanto como socióloga y como ciudadana, yo diría que sí. Cuando se empezó a gestar la idea de un espacio, ¿no?, o de una institución como la CICIG en Guatemala, hubo mucha oposición.
empezó a ver como estos discursos de se está atentando contra la soberanía de Guatemala, cómo es posible que no seamos capaces de conducirnos solos, cómo es posible que tengamos que pedir el auxilio de una entidad de las Naciones Unidas. Es un caso único, de hecho es un caso único, pero la verdad, y fue bastante difícil, ¿verdad? No fue de la noche a la mañana. Hubo también ahí diputados valientes, ¿verdad?, que sostuvieron la propuesta y por supuesto con el acompañamiento del movimiento social, de las organizaciones sociales, porque la corrupción en el sistema, la debilidad que ya planteaba el doctor Dalanese en el sistema de justicia en Guatemala, pues sigue siendo un talón de Aquiles para la sociedad guatemalteca. Fue bastante difícil, no ha sido fácil, porque efectivamente, como también ya se planteó acá, quienes ejercen el poder quieren tener, como quien dice, toda la cancha para ellos solos, y generar los mecanismos suficientes para salir impunes de cualquier acto de corrupción que pues implica todo esto que ya hemos venido planteando, de la tolerancia social y de la debilidad institucional. Pero el aporte de la CICIG a la sociedad guatemalteca es invaluable, porque son muchas cuestiones que conocemos como ciudadanas, como ciudadanos a pie, conocemos que hay esa corrupción, pero no tenemos las pruebas. No habíamos tenido, digamos, informes como el que planteaba el doctor Dalanese bueno, es evidencia que es incontestable. Y eso ha sucedido, digamos, con los 3 comisionados que ha habido. Ahí sí que el monstruo al que se enfrenta la CICIG y la sociedad guatemalteca es muy grande, tiene muchas cabezas, se corta una por aquí y surge otra, pero los aportes que nos han dado, el aval, digamos, como ciudadanía, sí merece la pena que continuemos por ahí. La coyuntura en la que estamos viviendo desde el 16 de abril, cuando la CICIG dio a conocer una red de defraudación tributaria que implicaba al más alto nivel, ¿verdad?, ni más ni menos que al secretario privado de la vicepresidenta en ese momento, y todo lo que se fue derivando de eso hasta hoy día, en que casi todas las semanas, ayer mismo, hace 2 días, de nuevo la CICIG saca otro informe, esta vez de una red de corrupción en el Ministerio de Gobernación. Un denominador común ha sido, en varios de los casos que se han ido denunciando, tiene que ver con militares o exmilitares. Y eso también es una cuestión que tenemos que analizar, que reflexionar, el papel del ejército en nuestras sociedades. A pesar de sus problemas, Guatemala, ¿usted cree que en cuanto a combate a la corrupción y a la impunidad es menos impune ahora con la CICIG que antes sin ella? Es menos impune, pero todavía la CICIG hace la investigación, nos da los elementos, pero quienes tienen que tomar las decisiones es el Ministerio Público, son jueces y juezas, que todavía hay esos mecanismos de corrupción. Guatemala solicitó la CICIG, pero sus instituciones todavía tienen cáncer. Por supuesto, todavía hay mucha contaminación, si podemos usar ese concepto. Y se hace menos eficiente entonces la labor de la CICIG. Por supuesto. Con todo y ello han logrado algunos avances. Y eso yo creo que hay que reconocerlo. También que ha habido el acompañamiento de una fiscal como la doctora Claudia Paz y Paz, la ex fiscal, la actual fiscal, la doctora Telmandana, que me parece que han cumplido con el papel y la función que tiene el Ministerio Público, y eso ha permitido que por lo menos ahora tengamos a personas que era increíble, ¿verdad? Cuando vimos por la televisión a un presidente del Banco de Guatemala, intocables antes,
directores y exdirectores de la Secretaría de Tributación, de la SAT. Son cuestiones que sin la evidencia de la CICIG, sin la investigación y sin el apoyo decidido del Ministerio Público, no se podría, ¿verdad? Ahorita habrá que seguirle la pista y habrá que hacer la presión ciudadana, ¿verdad?, por un lado, y también ahí sí que apelar a la ética de quienes tienen que administrar la justicia en nuestro país. Doctora Ana Silvia Monzón, sé que usted no tiene ningún cargo diplomático en Guatemala, es parte de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, así que si yo le pregunto no se va a escudar, es que yo no puedo ingerir en los asuntos de Honduras, porque usted no representa al Estado de Guatemala en este momento, representa una Facultad de Ciencias Sociales, y los sociólogos son sociólogos en Guatemala y en cualquier parte del mundo, así que eso de tener cuidado en que no puedo decir porque no soy de Honduras, no vale, creo yo, en el caso suyo. Aquí los hondureños están presionando por una instancia de esas como aquí, como la que tiene Guatemala, una CICI en Honduras. Yo sé que como socióloga ha leído mucho de Honduras, de la realidad social del país en este momento. Como ciudadana de Centroamérica, no de Guatemala, ¿cree usted que Honduras necesita de una comisión internacional contra la impunidad en base a la experiencia que han tenido los guatemaltecos? Yo creo que es una propuesta que se debe plantear. Me parece que es necesario analizar las condiciones específicas de Honduras, términos institucionales, porque son condiciones un tanto distintas. Guatemala, recordemos que vivimos un conflicto armado interno muy fuerte, 40 años, que se firmaron unos acuerdos de paz que lamentablemente tampoco fueron suficientes porque no tenían realmente una vinculación con el Estado para su cumplimiento, y eso también fue debilitando lo que se planteó en los acuerdos de paz. Me parece que no es una receta, ¿verdad?, que en Guatemala se dieron esas condiciones, que ha habido estos resultados y que es importante que las y los hondureños lo reflexionen, lo conozcan en detalle, y creo que ahí el doctor de la NESET nos podrá dar también detalles que yo desconozco ya del funcionamiento de una instancia como esta, ¿verdad? Y me parece que así como esa propuesta deben analizarse otras. Yo creo que tenemos un enorme problema en Centroamérica y en países como Honduras y Guatemala, de nuevo, de la construcción de ciudadanía. El Estado ha sido y sigue siendo un Estado autoritario. No somos democráticos, eso solamente está plasmado en nuestras constituciones, pero en el día a día no somos democráticos, no estamos socializados en una relación de paridad, de tú a tú. Aquí hay nuestra historia, ¿verdad?, como han investigado sociólogos en nuestro país, nos ven como una finca, ¿verdad? Esa es la figura que se usa en Guatemala. El doctor Sergio Tisler tiene un libro que se llama así, ¿verdad?, Guatemala como una finca, y la mentalidad del finquero, porque en finqueras hay muy pocas, es esa, ¿verdad? No está gobernando para y con ciudadanos y ciudadanas, sino con mozos, ¿verdad? Y esa lógica trasciende a la ciudadanía, trasciende a las relaciones sociales, y creo que es algo de lo que tenemos que romper. Y por eso los canales de expresión ciudadana tienen que llegar a extremos como estos, como ahorita recientemente en Guatemala, de un grupo que se encadenó a las puertas del Palacio Nacional, o de personas que están decidiendo emprender caminatas largas, o bueno, una cantidad de expresiones, porque los canales que implicaría tener un sistema de partidos políticos fuerte y realmente democrático, y un Estado que atienda realmente a la ciudadanía, pues nos ha llevado a donde nos ha llevado. No hay esos mecanismos. Para terminar y empezar ya con el doctor Olanesa, porque él dirigió por 3 años la CICIG allá en esta nación hermana, en Guatemala. Para usted como socióloga, no necesariamente lo que haya hecho la CICI puede hacerlo aquí. No necesariamente. Yo diría que digamos que es una instancia
como ya decíamos, inédita. No existe otra instancia como esta en ningún país del mundo, incluso donde hay otro tipo de conflictos. Pero me parece que es un modelo que debemos estudiar y que debemos plantear, ¿verdad?, si las condiciones de Honduras dan para algo como esto. El presidente ha hecho una propuesta. La ciudadanía está exigiendo la Sisi como socióloga, insisto en eso, como socióloga y ciudadana de Centroamérica. ¿Qué sugeriría? No le digo qué recomienda, ¿qué sugeriría en este momento coyuntural único, importante de nuestro país? Mira, a mí me parece que la ciudadanía necesita ser escuchada. Eso me parece a mí que tiene que ser. Desconozco la propuesta que usted menciona, tampoco conozco los detalles de por qué y cómo, qué argumentos se están planteando para que haya una comisión de investigación también aquí. Que las instituciones están cooptadas, están politizadas, que no responden a los intereses del país. Yo creo que tenemos ya suficiente evidencia de eso. En Honduras, ¿verdad?, así como en nuestro país, pero aquí en el año 2009 hubo un golpe de Estado y eso, las consecuencias de eso siguen, como nos pasa a nosotros allá. 40 años de guerra no se pueden borrar de un plumazo, ¿verdad? Eso es una serie de consecuencias que impactan en el sistema político, que impactan en la ciudadanía. Lo mismo sucede aquí. Yo creo que es necesario como movimientos sociales atender, ¿verdad?, las diversas propuestas. Usted decía con bastante vehemencia, ¿verdad?, no tenemos liderazgos, pero es que estamos acostumbrados a esos liderazgos caudillistas y me parece que estamos en otro momento. Eso mismo sucede en nuestro país en este preciso momento. Con capacidad de convocatoria increíble, creo que a eso me refería. Hay capacidad pero todavía de convocatoria. no surgen lo suficientemente, ¿no? No, pero también siempre recurramos a la historia. Estas cuestiones no se dan de la noche a la mañana. Hay que darle un poco de tiempo al tiempo. ¿Me parece? Entonces, ¿usted qué sugeriría? Abrirse a escuchar todas las propuestas que surjan en materia anticorrupción. Es importante. Yo creo que todo abona, ¿verdad? En Guatemala, en esta coyuntura, algo interesante es cómo se ha diversificado la expresión de la ciudadanía. Desde movilizarse en las calles de manera pacífica, esta cuestión de las y los encadenados, los artistas, ¿verdad?, muchos jóvenes que a través del arte están haciendo, como dicen, artivismo. También toda una iniciativa que se le llama de diplomacia ciudadana, porque se están acercando también a los países cooperantes, porque ya nosotros hemos tenido en el lapso de un mes o menos una declaración de la CELAC y una declaración de la OEA en el sentido de que va a haber una amenaza de rompimiento del orden constitucional, y eso es algo que nos insisten, y entonces se creó un grupo de diplomacia ciudadana para decirle a quienes cooperan con nuestro país, miren, escuchen a la ciudadanía, no es solo como el actual gobernante dice, es importante ver que quién rompió el orden constitucional, si es que está, ¿verdad?, porque la Constitución también obliga a nuestros gobernantes a cumplir una serie de cosas que no se han cumplido. De hecho, que hay riesgo de un rompimiento constitucional en las condiciones de Guatemala hoy. Muchas gracias, doctora. Ahora sí, doctor, le pido ya en la recta final del programa que nos hable realmente de su experiencia ahí en la Sisi, porque aquí la idea es que usted socialice esta información y que todos la canalicemos para que entendamos si hay que irnos necesariamente con la Sisi Honduras, si hay que hacer una fusión entre la propuesta gubernamental y lo que están exigiendo los jóvenes. El hecho es que el país debe encontrar un camino para superar la conflictividad que hay en este momento. Así es. El país debe superar la conflictividad que hay en este momento, pero que esta conflictividad sirva para sacar un proyecto de nación anticorrupción contra la impunidad que favorezca todo este movimiento social que ha emprendido el pueblo hondureño, pero no cerrándose a no dialogar. Por
de la pausa. Y enseguida, alguien que tiene por qué saberlo, porque dirigió 3 años la CICIG en Guatemala, nos contará la experiencia y que nos sirva a todos los hondureños para empezar a analizar todas las propuestas. Ya regresamos a Frente gracias a Tarjeta de Crédito Celebra de Banco Atlántida. Solicítala hoy. Sabemos lo que tu negocio significa para ti. Es tu presente, es tu futuro, es tu vida, eres tú. En Acresa, ver crecer tu negocio es una realidad, porque mediante el arrendamiento financiero tienes la opción de adquirir equipo, maquinaria y vehículos, sin prima inicial, sin comprometer tu capital de trabajo, sin comprometer garantías. Con Acresa, lo único que vas a perder es el miedo a triunfar. Acresa es arrendamiento financiero. Cada día los hondureños nos esforzamos para prosperar, para crecer, para construir un mejor país. Banco Popular se une a este esfuerzo apoyando las microfinanzas, generando empleo y mejorando la calidad de vida de miles de familias, para que Honduras crezca. Banco Popular, el banco de la gente que crece. La educación siempre fue superando límites. Antes el castigo era necesario para educar, hasta que alguien usó el diálogo como método de enseñanza. Antes solo se podía aprender en las escuelas, hasta que alguien llevó las escuelas a todas partes. Antes estudiar era un privilegio, hasta que levantamos la voz, y hoy es un derecho. Ahora la sociedad dice que la discapacidad es un límite para aprender, y depende de ti para que eso cambie. Jugamos los límites. Hagamos un mundo para todos. Es un mensaje de la Organización Internacional de Teletones y de la Organización de los Estados Americanos. En Circle K queremos recargar tu día con nuestros desayunos. Ven y aprovecha las mejores promociones. Un combo croissant más cappuccino express regular por 49 lempiras. Lleva 2 donas por solo 29 lempiras. Y escoge cualquiera de los 8 sabores de cappuccino express regular por solo 15 lempiras cada uno. Solo en Circle K. ¿Qué más necesitas? Hay canciones que te marcaron. Las que nunca olvidarás. Algunas que son eternas. Pero todos ya saben dónde encontrarlas. Rock and Pop, del grupo radial más importante e influyente de Honduras, Emisoras Unidas. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Lubricantes Móvil. La energía vive aquí. Vamos a ver cuál es el panorama ahí donde está la huelga de hambre. 5 hondureños jóvenes en huelga de hambre exigiendo la instalación de un consejo de una comisión internacional contra la impunidad en Honduras. Ramón Matute, buenos días. Buenos días, Renato. En efecto, en vivo esta mañana desde la zona donde se desarrolla esta huelga de hambre por parte de los jóvenes indignados. Aquí voy a dialogar con ellos, Renato, porque precisamente en estos momentos acaban ellos de recibir atención médica, el apoyo médico que están recibiendo. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Estamos aquí, ¿verdad? Sí, claro, tenemos una buena atención médica, ¿verdad? Hay un grupo de médicos voluntarios que nos están asistiendo, ¿verdad? Un buen servicio que nos están brindando ellos. Pues estamos totalmente satisfechos, ¿verdad? Por esas personas que se solidarizan y nos ayudan a nosotros, ¿verdad? A la evaluación de la salud, ¿verdad? Ya que estamos en huelga de hambre. Ahora, ¿cuántos jóvenes en este momento se han incorporado a la huelga?
Mira, ahorita pues somos 6 jóvenes que estamos declarados en huelga de hambre y hay uno que está parcialmente ayunando. Perfecto, hay mucha presencia también policial y militar acá, dándole resguardo, por supuesto. Sí, verdad, hay bastante efectivo de lo que es policía de tránsito y la de contingencia, ¿verdad? En ciertas cosas, ¿verdad? Nos han ayudado, aunque realmente pues siempre hay contradicciones en que hay unos vienen y nos empiezan a querer meter miedo, a querer, ¿verdad? Que nosotros pues nos despejemos, pero siempre estamos, ¿verdad? Sujetos a toda contradicción. Perfecto, gracias, muy amable. Muy amable. Esto es lo que está pasando, Renato, desde esta zona acá, donde se está desarrollando esta huelga de hambre de estos jóvenes indignados. Con usted al estudio. Buenos días. Muy buenos días, Ramón Matute. Yo creo que ustedes ya saben el panorama actual en Honduras. Doctor Alanese, cuéntenos un poquito su experiencia ahí en la CICIG, ya más allá de lo que hemos dicho, sino desde la perspectiva de los hondureños, que una buena parte la está exigiendo aquí en el país. Bueno, mire, la experiencia fue muy rica, pero fue muy dura, porque el problema que tiene la CICIG es que una vez que se logra instalar, que lleva su proceso, una parte de legalización del convenio con Naciones Unidas, conseguir el presupuesto, contratar el personal, comprar el equipo, los software, es decir, crear la oficina. Eso le llevó al primer comisionado un año. Las primeras investigaciones se hicieron en el segundo año, cuando ya terminaba el primer periodo de la CICIG, había que pedir prórroga. No se habían visto resultados todavía. Al tercer año comenzaron a reventar los casos y ya el comisionado Castresana tenía grandes ventajas personales, porque es un hombre de una gran fuerza, de una gran firmeza, de un gran empuje, pero no tenía un correlato en el Ministerio Público de Guatemala, porque no participaban de la idea de la CICIG. Cuando él se va y yo llego, a pocos meses... ¿Castresana renuncia? Sí, Castresana renuncia y llega usted a presidir. Pero termina su contrato, digamos. Termina su contrato. Termina su contrato y se va. A mí se me nombra, yo empiezo en agosto del 2010 y ya para diciembre nombran a Claudia Paz y Paz, que la conocía yo desde hacía mucho tiempo, y ella sí es muy receptiva del trabajo de la CICIG. Entonces decidimos cambiar la estrategia, porque Castresana había sustituido la figura fuerte de un fiscal general y la CICIG era la figura del Ministerio Público. Se le bajó el perfil para que la fiscal general tuviera protagonismo y el Ministerio Público se empoderara. Y ese fue el trabajo que hicimos durante los 3 años que yo estuve ahí, con algunos problemas muy interesantes. Quienes piden finalmente la CICIG, quienes formalizan el pedido de la CICIG, es el presidente Berger y su equipo de gobierno, y en el momento en que yo ingreso y empezamos a tocar a algunos miembros del gobierno del presidente Berger, entonces el presidente Berger y el don Eduardo Stein son los primeros que se vuelven en contra de la comisión, con publicaciones en todos los periódicos. Pero la recomendó aquí en Honduras Eduardo Stein en el informe de la Comisión entre la Verdad y la Reconciliación. Yo le estoy diciendo lo que... No, correcto, está bien. Porque el problema que se va a enfrentar aquí es que, digamos, hay varias dificultades. La primera, algunos grupos no oficiales que pidieron la CICIG y luego lo que quieren es que la CICIG haga lo que ellos quieren. Y eso no va con una fiscalía independiente que tiene su misión. Y otros grupos formales que se encargaron de traer la CICIG, que lo que quieren es perseguir la impunidad de aquellos, pero no la impunidad de los míos. Entonces la CICIG queda ahí metida como una especie de sándwich, ¿verdad? Gente de la sociedad civil pidiendo rendiciones de cuentas porque no se hizo lo que ellos querían, sino, en fin, hay una serie de dificultades que, para que no surjan, si se va a crear una comisión en Honduras, debería de una vez solventarse todos estos aspectos. Un aspecto al interno de Naciones Unidas es que el Departamento de Asuntos Políticos era el encargado de la comisión en Nueva York, y lo que hacían era recibir de repente a las personas que investigábamos o que estaban en contra de la comisión, los recibían en Nueva York sin avisarnos, sin darnos audiencia, por ejemplo, y eso empezó a debilitar un poco la relación con Nueva York. Eso también debería quedar muy claro
Y sobre todo yo no recomendaría que dependa del Departamento de Asuntos Políticos, porque en asuntos políticos se negocia política, la justicia no se negocia. Y entonces hay un desfase entre lo que está pasando en Nueva York y lo que se está haciendo en Guatemala. Por lo demás, es muy rico tener profesionales de policía, de fiscalía, de seguridad, de análisis criminal y de análisis financiero de 23 países que logran primero enriquecerse entre ellos con las experiencias de esos 23 países y luego transmitir esa experiencia a Guatemala. A la Fiscalía se le creó la Oficina de Análisis Criminal con los software de punta, equipo de punta, se formaron analistas criminales guatemaltecos. Ya cuando yo me iba para Costa Rica, era muy usada la Oficina de Análisis Criminal y los guatemaltecos eran los que emitían sus dictámenes, ya no eran tanto los extranjeros, que lo que hacían era supervisar ese trabajo. De manera que toda esa transferencia de capacidades que se logra durante el periodo de doña Claudia Paz y Paz, yo pienso que es parte de lo que está pasando ahora con todos estos casos de corrupción que investiga el Ministerio Público con la CICIG, porque ya hay una capacidad instalada, una capacidad local, claro, y una fiscalía viva que se está moviendo con profesionales muy jóvenes y algunos muy comprometidos con su que al final ese es el propósito ulterior, porque la CICIG va a terminar en algún momento. Ese es el propósito. Ahora, viendo esto, ¿a cuántos años se comienza a tener estos beneficios? Carlos Castresana tuvo un periodo muy difícil, si se quiere, porque fue abrir el espacio y asentar a la CICIG contra un Ministerio Público que no le daba pelota, ¿verdad? Contra un Ministerio de Gobernación también. Ese también es otro factor que se conjugó, ¿no? La CICIG, la Fiscalía y el Ministerio de Gobernación. Yo la tuve, digamos, un poquito más fácil que Castresana, porque tenía una fiscal que era la que pusimos, que el pueblo vea a su fiscal, no al comisionado. Y entonces, ya, digamos, desde esa perspectiva yo podía trabajar con un perfil un poquito más bajo, que es imposible. El que esté en ese puesto no pasa desapercibido. Pero vean ustedes los años que han pasado para que se comiencen a ver frutos ya de fuerza. ¿Cuántos años han pasado? Casi 8. Casi 8 años para que se comiencen a ver frutos. Entonces, vean, defecto, se pactó la CICIG por 2 años. A los 2 años no había pasado nada todavía, se estaba instalando y estaba comenzando a investigar. Estamos ya en el 8º año, a cumplirse el 8º año con los frutos locales. ¿Qué pasa cuando usted tiene 2 años y hay que prorrogar por otros 2 años y luego por otros 2 años? Al interno hay una crisis constante, porque viene un profesional de Sudamérica, otro viene de Europa, otro viene de otra misión de Naciones Unidas en X lugar, fiscales de muchas partes del mundo, policías, pero cuando ya usted cumple el año de mandato y le queda un año, empiezan a buscar trabajo estable en otros lugares, porque esto se va a terminar. Hay incertidumbre en cuanto a que siga o no. Muchos se van y eso implica recontrataciones, entonces tienen que venir a comenzar a aprender y esto es un lastre. Entonces, si somos conscientes y racionales, yo aconsejaría, si se va a crear una comisión en Honduras, de una vez pactar 8 o 10 años. Y garantizar el presupuesto, porque el otro tema es que se vive de donaciones y entonces el presupuesto era de 20 y tantos millones de dólares al año y de repente solo tenemos 16, 19 y hubo que reducir el 35% del personal. Eso les costaba en principio 23 millones de dólares al año. Sí, eso cuesta. Eso cuesta. Eso cuesta, porque usted no se puede traer funcionarios de Francia, donde están muy cómodos en sus casas, o de Argentina o de Colombia, a ganarse los mismos salarios que ganan en sus países. Cuando van a un país violento, reconocido como violento en el mundo, con mucho riesgo, lejos de su casa, lejos de su familia, lejos de la comodidad de su patria, a ganar exactamente lo mismo. Tiene que haber un estímulo para poder traer esos profesionales y que con todo ese riesgo se queden en el país trabajando. Pero aparte de eso hay que pagar carros blindados, seguridad internacional, ¿verdad? Es muy complejo el trabajo. ¿Y se hace fácil conseguir esa plata en la comunidad internacional? ¿O hay que negociar y andar como limonero pidiendo en todos lados? Mire, no se hace fácil. Hay países muy generosos. Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Estados Unidos, España antes de la crisis. España siguió dando a pesar de la crisis.
pero hay una incertidumbre sobre qué va a pasar, porque eso tiene que ver con los presupuestos de cada país donante, y el presupuesto sufre sus avatares internos. Entonces por más buena voluntad que tengan los diplomáticos de los países cooperantes, ellos dependen en sus países. Es decir, los resultados no son inmediatos cuando se instala una comisión como esta. No son inmediatos porque primero los procesos penales llevan su tiempo. Hay que cambiar toda una mentalidad, preferir la evidencia física que la prueba testimonial, ¿verdad? Transferir esas capacidades. Pero lo más valioso que puede quedar de una comisión de estas no es que venga a resolver los casos, porque si viene una comisión de estas a Honduras, viene, resuelve 4, 5, 6 casos, 10 y se va, es un paréntesis en la historia jurídica de Honduras. Pero si la comisión viene, resuelve algunos casos que son escuela, y se queda un ministerio público fuerte, se crea una policía técnica independiente, se fortalece la judicatura, yo creo que es lo mejor que le puede pasar a Honduras, y es la mejor inversión que se puede hacer. Si la CICIG tuviera que marcharse y no le dejó nada al país, es un fracaso. Que no dudo que habrá quienes quieran después destituir a los que aprendieron a pagar todo lo que se logró. Porque no les conviene. Para poner en clave cantar en clave de fracaso la historia. Ahora, el presidente se niega a pedir una CICIG para Honduras. Lo que ha propuesto son que vengan fiscales internacionales justamente a trabajar para asesorar y para modernizar y para crear escuela en el Ministerio Público hondureño. Bueno, una CICIG al estilo Honduras, dice él. Ese es un asunto que tiene que definir el país. Y lo tiene que definir el país, como se hizo en Guatemala. Desde el pueblo, las organizaciones de derechos humanos, la sociedad civil, hacia el Estado. ¿Por qué? Porque en realidad esto significa una concesión de soberanía. Vamos a traer una institución internacional a cumplir las funciones que constitucionalmente tienen que desempeñar otros órganos del Estado. Entonces es una concesión de soberanía. Y bueno, esa es una discusión con un sector de Guatemala que todos los días escribían columnas y siguen escribiendo diciendo que está usurpada la soberanía de Guatemala porque hay un ente enquistado ahí y que está atentando contra el derecho y el ordenamiento jurídico. Pero en realidad yo lo que creo es que tiene que haber un gran diálogo, y yo, como la doctora, pienso que no necesariamente un esquema como el de la CICIG podría ser el que ocupe Honduras. Eso lo tiene que definir Honduras, porque solo Honduras sabe qué quiere y hasta dónde quiere llegar. La CICIG tiene una competencia fijada en el acuerdo entre Naciones Unidas y Guatemala, una competencia de qué puede hacer y qué no puede hacer, cuáles casos quiere llevar y cuáles no quiere llevar. De repente el prestigio de la CICIG era tan alto que cuando yo llegué llegaban cartas en cientos todos los días de mujeres que se querían divorciar y que querían asesoría, de sindicatos que tenían una huelga y querían una mediación, de 1000 cosas que no le correspondían a la CICIG porque no está en el mandato. Bueno, eso quiere decir que tenía una gran legitimidad, ¿verdad? Y eso es importante, es un buen termómetro. Pero no le correspondía a la Comisión hacer nada de eso. Honduras es la que tiene que definir, junto con Naciones Unidas, cuál es el ámbito de competencia. Porque si es solo formar fiscales, entonces es una misión más barata, es una misión más fácil. Si son fiscales que van a venir a investigar, pues entonces es una misión más cara. No tanto como la de Guatemala, pero es más cara, y también dependiendo del volumen que le quieran dar. Entonces, yo creo que es una definición de modalidad de oficina que tienen que ustedes definir. Pero para eso se requiere diálogo, que el país, la ciudadanía con el gobierno construyan justamente el modelo que queremos. Para eso se requiere un diálogo. Ahora, uno de los mayores obstáculos que encontró la Comisión en Guatemala fue la pared que puso la judicatura, ¿verdad? Que incluso terminaron vulnerando la inmunidad de la comisión cuando hubo que reducir presupuesto, hubo que no renovar contratos, y algunos guatemaltecos demandaron a la comisión, y contra la inmunidad que tiene la comisión la condenaron a pagar una serie de sumas de orden laboral que no están contempladas en el contrato, y además teniendo inmunidad diplomática no podía ser sometida a juicio. Pero bueno, se violó todo. Entonces, cuando usted topa con una judicatura que está en contra de una comisión de estas, si usted va a poner a litigar a esta comisión, mi recomendación es que también ponga un tribunal internacional. Esa es mi recomendación. Y si no hay tribunal internacional, lo mejor sería entonces una comisión que colabore con las investigaciones, que transfiera capacidades, pero que no litigue. Porque entonces el choque con la judicatura lo van a tener que resolver los hondureños.
Pero si está en una comisión y le van a estar diciendo, mire, perdió otra vez, perdió otro juicio, le fue muy mal, y en realidad no es que esté perdiendo los juicios, es que simplemente los jueces no atienden la evidencia física, no atienden las pruebas, no atienden los planteamientos, ¿verdad? Usted no puede trabajar litigando, es decir, traer policías internacionales con mucho conocimiento, traer fiscales con mucho conocimiento, a trabajar ante los mismos jueces de siempre. En otras palabras, los jueces están contra esa comisión internacional que investiga. Muchos, no todos, pero muchos estaban en contra, y ahí había obstáculos importantes. Para decirle algo, en un caso que recuerdo que es de los más absurdos, para retrasar una extradición de un político que estaba en España, la jueza titulaba la solicitud de extradición que se le pedía a la República de Madrid. Entonces de Cancillería lo devolvían, no es República de Madrid. Entonces la República de España se devuelve otra vez, es el Reino de España. Es el Reino de España porque es una monarquía. Y en todo ese ínterin se fue el plazo de extradición. Entonces, y a mí no me van a decir que un juez va a poner República de Madrid porque se equivocó. Son cosas como estas. Una fotografía donde aparece un político, Yamatei, del nombre Yamatei, en una prisión donde hubo una masacre, está en la foto, y la jueza dice que no lo ve. Y todo lo que vemos nosotros, la jueza no lo ve. Hay un cinismo judicial con el que no se puede trabajar y transferir capacidades, y entonces, si eso es lo que puede pasar aquí, y van a poner a litigar esta comisión, lo mejor es ponerle un tribunal internacional también. Esa sería mi recomendación, porque si no, mucha plata, mucho esfuerzo, mucho desgaste, y al final los jueces dicen, este no está en la foto, y entonces la prensa cómplice de todo aquello, que es lo que dice, otro revés de la comisión, otro mal trabajo. ¿Qué vienen a enseñar si no saben hacer el trabajo? Todo este tipo de cosas para ir degradando la imagen de una comisión con una serie de profesionales de primera línea, no lo digo por mí, sino por todos los que venían de todo el mundo, que al final da el traste porque los jueces no tienen receptividad, porque no hay objetividad, no hay imparcialidad, no hay independencia, y eso afecta al trabajo. Una comisión sin la voluntad política y de las instituciones del Estado para combatir la corrupción y reducir la impunidad, no sirve. Yo creo que no es que no sirve la comisión, es que no hay resultados. No va a haber receptividad. Entonces, cuando comienza la comisión, digamos, castresana, yo respeto mucho su trabajo, tuvo una intervención muy fuerte. A la comisión se le facilita todo cuando llega Claudia Paz y Paz a la Fiscalía, porque trabajamos muy coordinados, y entiendo que con la señora Telma Aldana ahora en la Fiscalía hay una relación mucho mejor con la comisión. Entonces, eso es parte del éxito. Pero si hay jueces, a mí no me preocupa perder juicios, porque los jueces están para resolver. Uno presenta sospechosos y pruebas, los jueces valoran los hechos y resuelven. No siempre nos tienen que dar la razón. Pero cuando a mí me dicen que lo que todos vemos en la foto no está en la foto, yo no puedo pensar que es un juez que está actuando de buena fe, ni profesionalmente, ni con objetividad, ni con independencia. Entonces todo el trabajo se echa a perder porque hay jueces que no están comprometidos con la comisión, porque no tendrían que estarlo, es que no están comprometidos con su trabajo de jueces. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo voy a la última pausa, regreso solo para despedirme de ustedes, y aquí les pediría otra sugerencia. La juventud indignada no quiere dialogar si antes dice no se instala una CICIG en Honduras. Yo los escucho a ustedes que dicen, hondureños tienen que dialogar para consensuar qué es lo que quieren, qué modelo de instancia quieren. Y es aquí donde yo llamo la atención a todos los sectores. Yo creo que sí debe haber diálogo antes de instalar, si es que se llega a la conclusión y hay voluntad de todos para una CICIG Honduras, o si se busca un modelo menos oneroso y más rápido para llegar al objetivo de comenzar a combatir la corrupción y reducir la impunidad. Pero que tiene que haber diálogo, tiene que haber diálogo. Que tiene que haber diálogo, tiene que haber diálogo. Miren lo que nos está diciendo el doctor aquí. Quienes solicitaron en Guatemala la CICIG, después la estaban torpedeando.
cuando miraron que también ellos estaban bajo la lupa de la Sisi, a nivel gubernamental. Y a nivel de la sociedad civil, cuando se exige también un organismo, después comienzan a brincar, o liderazgos políticos de la oposición que la piden, luego comienzan a brincar cuando la Sisi les cae a ellos también. Y esto pudiera pasar en Honduras. Esto pudiera pasar en Honduras. La oposición política que hoy la exige, mañana si la Sisi Honduras Internacional los comienza también a investigar a ellos, van a brincar. Hondureño, yo creo que debe haber un diálogo. Debe haber un diálogo. Y como siempre digo, evitemos que los intereses políticos trastornen el movimiento genuino de los hondureños para que se combata la corrupción a través de una comisión internacional contra la impunidad. Pero igual, hay un planteamiento del gobierno que no quiere Sisi, dice, por lo que ustedes decían, que violenta la soberanía y todo eso. Yo creo que esto solo se supera si ese planteamiento del gobierno, si ese planteamiento de la juventud indignada es capaz de consensuarse con diálogo. Con diálogo. Sin diálogo es difícil. El gobierno tiene la obligación de nombrar un interlocutor, un moderador que presente ese planteamiento oficial en función de que la agenda no la imponga el presidente, sino que se consensúe también con el movimiento genuino, no político de los hondureños que quieren combatir la corrupción. Miren, ustedes... Regresamos a Frente gracias a Banco Popular. Préstamos para microempresarios en 48 horas. Si quieres construir, remodelar o decorar, dale Viaje. Si quieres ampliar, renovar o reparar, dale Viaje. Dale Viaje a tu proyecto en un 2x3. Todo de una vez. Es el momento de poner manos a la obra con productos de calidad a precios fijados con responsabilidad. La Arachi Compañía, número 1 en ferretería, número 1 en economía. Dale Viaje. Y todo esto Barato, ¿verdad? baratísimo. En Maxi Despensa la variedad para ahorrar en grande ha llegado. Pechugas de pollo deshuesadas a solo 46.95 lempiras la libra. Costilla de cerdo premium a solo 58.95 la libra. Maxi Despensa, variedad de ahorro en grande. Empecé este negocio junto a mi esposo hace 11 años. Tenerlo a mi lado me dio la confianza para seguir adelante. Con el tiempo, Vanessa nos ofreció BP Confía de Banpaís. Y mire cómo hemos crecido. Y aunque mi negocio es pequeño, para Banpaís es grande. BP Confía de Banpaís. Préstamos para microempresarios fáciles y sin garantías. Banpaís, siempre de tu lado. Mi nombre es Antonio Hernández Sánchez. Yo me gané un premio en Telecash de 2.500 lempiras. Y resumiendo, les pido a todo nuestro país pues que escuchemos Telecash, porque Telecash sí cumple. Un día las uñas se me estaban poniendo muy raras, como deformes y amarillas, como las de mi mamá. El contagio de la onicomicosis es muy frecuente entre familiares. Si alguien en la familia tiene estos síntomas, lima y aplica Unesia. Sus activos sí llegan hasta el hongo para aliviar el problema. Hoy ya tenemos nuestras uñas normales. Unesia. No te estripes, te salen más barros y espinillas. Atácalos con jabones Asepsia. Su Antecneo Fast Performance ayuda a evitar que barrón y espinillón se multipliquen. Más rápido que Asepsia, imposible. Y un aporte aquí que me da ya al final el doctor Alanés. Al final, quien negocia el modelo de comisión que el país quiere es el gobierno. Y es con Naciones Unidas. La negociación va a ser gobierno-Naciones Unidas. Por lo tanto, me decía el doctor, es fundamental que si los jóvenes están en esta lucha,
dialoguen con el gobierno para consensuar qué modelo de comisión internacional queremos y para qué, dónde va a trabajar. Porque si no, ponga usted el escenario, que el gobierno diga, voy a hacer una solicitud a la ONU para una Sisi, ya tengo financiamiento internacional, ya he hablado con varios países. Quien va a negociar los parámetros de esa Sisi y el modelo de esa Sisi va a ser el gobierno con la ONU. Escuchen, jóvenes, y esto no es manipulación. Entonces, qué mejor que ustedes planteen sus puntos de vista y construyan ese modelo juntamente con el gobierno, porque al final el gobierno es el que negocia. Vayan ustedes a poner su punto de vista, su modelo, lo que quieren, y que el gobierno sea capaz de ser receptivo para pedirlo de la manera como lo quiere la ciudadanía y también los puntos de vista del gobierno ahí. ¿Lo he resumido? Así es. Me lo dijo él, jóvenes, él me lo dijo. Este es un momento para que ustedes y para que la ciudadanía deje su sello en ese modelo que queremos para Honduras, porque en todo caso no es que va a venir un organismo internacional a negociar con la gente, no. El organismo internacional negocia con el gobierno. Entonces hay que dejar huella en el gobierno para que nos escuche. Y que los planteamientos de la ciudadanía también los traslade al organismo internacional que va a ayudar al financiamiento de una comisión de este tipo. En todo caso, lo que nos están diciendo, dialoguen hondureños, dialoguen hondureños, dialoguen hondureños. Yo invito, justamente, yo que quiero una Sisi para Honduras, yo invito a los jóvenes a que dialoguen. Y los invito para que no se dejen instrumentalizar. Así de simple. Y lo digo con mucha convicción. No se deben dejar instrumentalizar. Y al gobierno, esa agenda de diálogo no debe ser impuesta, debe ser consensuada con lo que la gente también quiere dialogar. Doctora Monzón, muchas gracias, muy gentil. Doctora Orlanez, nos ha ayudado muchísimo. Un honor estar acá. La pausa comercial. Ya regresamos a Frente gracias a Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. Es tiempo de soñar y creer que unidos somos más. Seamos más Honduras, una nueva historia haremos. Unidos podemos, compartiendo la esperanza. Con tu 14º únete a la red Claro. Contrata tu plan y llévate un smartphone gratis con llamadas ilimitadas a todas las redes y doble navegación. ¡Claro que sí! Por pocos días, aprovecha esta única oportunidad en Dionsa. Paga uno y lleva el segundo a mitad de precio en nuestros departamentos de hogar, moda, deportes, máquinas de ejercicio, bebé, verano y juguetes. Además, recibe hasta un 20% de descuento adicional al pagar con tus tarjetas de crédito Dionsa Ficosa. ¡Aprovecha! Paga uno y lleva el segundo a mitad de precio. Solo en Dionsa, lo mejor para comprar. Lo rico se comparte para nosotros es más que un eslogan, es un estilo de vida. Prueba nuestro combo A mí me gusta. Solo escoge 5, 7, 9 u 11 piecesotas y añade tus acompañantes favoritos por 15 lempiras cada uno. Churches te ofrece el único paquete donde tú decides cuántos acompañantes quieres llevar. ¿Oíste bien? Ármalo como quieras. Puedes llevar uno de cada uno o 3 jalapeño bombers, más 2 biscuits o 3 papas, una ensalada y refrescos. Cualquier combinación vale, no hay límites. Solo en Churches lo rico se comparte. Honduras dijo presente en el inicio de la Jornada Nacional de Reforestación. Dispuestos a trabajar, felices de hacer algo por el país, niños, jóvenes y adultos plantaron su arbolito. Este movimiento social positivo sigue. No te quedes atrás. Adopta tu árbol, deja tu huella verde y envía tu foto dándole vida a nuestro país. Twitter, Facebook e Instagram. Plantatón HN.
Yo amo a Honduras, por eso planto un árbol. Secretaría de Educación, Instituto de Conservación Forestal, Televicentro y Emisoras Unidas. Continuamos con Frente a Frente gracias a Texaco con Tecro, para los que trabajan duro. Ya está Juan Carlos Sierra para continuar con TN5 Express. Miren así rapidito lo que fue a decir a Guatemala el doctor Alanese, que estuvo aquí. Sobre la gran corrupción, dijo que aunque también existe una corruptela, la gran corrupción proviene de gente con poder político real que influye en las instituciones para poder sustraer o desviar los dineros en beneficio propio de terceros, y que además son intocables. Hay un temor a enfrentar a estas personas que tienen muchísimo poder en nuestras sociedades, y estos miedos hay que acabarlos. Si no terminamos con esto, el país está tomado, expresó en Guatemala Alanese. El fiscal dijo también que cuando se comienza a tocar a los grandes corruptos es porque ya no tienen tanto poder o se les está disminuyendo ese poder, lo cual quiere decir que para poder mantener su impunidad, los corruptos necesitan recurrir a los grupos organizados de delincuencia violenta para amenazar testigos, amenazar jueces y amenazar fiscales. En fin, todo lo que hace la criminalidad organizada después lo utilizan los corruptos. Es lo que en algunos libros llaman la conjunción de la corrupción blanca con la corrupción negra. Este es el hombre que estuvo aquí hoy y que ha sugerido todo esto y que hay que tomarlo en cuenta. Hoy sí, Juan Sierra viene ya con TN5 Express.